Muy buenos días. En la clase de mecatrónica del día de hoy vamos a ver Introducción a la ley de Ohm. Como propósito para nuestra clase del día de hoy tenemos conocer los conceptos básicos y la importancia de la ley de Ohm dentro de la electrónica. Entonces hoy básicamente vamos a ver una pequeña introducción a la ley de Ohm, vamos a ver una historia de quién la inventó y un ejemplo práctico para que podamos entender su concepto. Entonces, ¿quién fue George Ohm? George Ohm fue un físico y matemático alemán que aportó a la teoría de la electricidad la ley de Ohm. Fue conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas. En este estudio, él trató la relación que existía entre el voltaje y la intensidad junto con la resistencia. ¿Listos? Formulando la ley que lleva su nombre hacia el año de 1827. Esta ley es una de las más importantes dentro de la electrónica, ya que nos permite el desarrollo básico de sistemas electrónicos. Entonces, recordemos las magnitudes que expresó Ohm. Nosotros ya habíamos visto las magnitudes y su uso dentro de la electrónica. Hoy vamos a ver cómo George Ohm las aplicó a través de su teoría. Entonces, el voltaje, recordemos que es la fuerza que tiene la energía eléctrica para desplazarse sobre un circuito eléctrico. Como segunda magnitud tenemos la intensidad, que es la velocidad con la que circula la energía eléctrica. Y por último tenemos la resistencia. La resistencia es la oposición al paso de energía eléctrica. ¿Listos? Recordemos que el voltaje lo medimos en voltios, la intensidad la medimos en amperios y por último la resistencia la medimos en ohmios. Entonces, básicamente, ¿qué dice la teoría de la ley de Ohm? ¿Listos? Nos dice el siguiente enunciado. La corriente es un circuito eléctrico que varía de manera directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado e inversamente proporcional a una propiedad característica del circuito que llamamos resistencia. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? En pocas palabras, esto quiere decir que a mayor voltaje, mayor amperaje, ¿listos? Y menor resistencia. Y a menor voltaje, menor amperaje y mayor resistencia. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos acá un tanque de agua, ¿listos? En donde la cantidad de agua que hay dentro del tanque la vamos a expresar como el voltaje, ¿listos? Como segunda medida tenemos una manguera en ambos ejemplos que en nuestro caso va a servir como resistencia. Y por último, el flujo de agua lo vamos a medir a través de el chorro de agua que arroja la manguera. En nuestro primer ejemplo tenemos un tanque lleno de agua, ¿cierto? Y tenemos una pequeña manguera en la parte inferior del tanque que nos permite la salida de agua, ¿cierto? Si la manguera es muy pequeña, ¿qué pasa? Que la corriente de agua va a ser pequeña, ¿cierto? En este caso, la corriente, perdón, la manguera funciona como una resistencia, ¿listos? Al ser la manguera mucho más pequeña va a haber mucha más resistencia, ¿cierto? Y por lo tanto, entre mayor resistencia, como les decía anteriormente, menor intensidad, ¿cierto? Y por lo tanto, menor voltaje. ¿Por qué? Porque la fuerza que está ejerciendo acá va a disminuir dentro del tanque. Por el contrario, si tenemos un tanque lleno, ¿cierto? Y en nuestro caso la manguera es mucho más grande, el flujo de corriente o la intensidad de agua en este caso va a ser mayor y se va a desbordar el agua mucho más rápido, perdiendo el control del proceso, ¿cierto? Entonces, entre menor sea la resistencia, en este caso es menor la resistencia de la manguera porque es mucho más grande y permite más paso de corriente o más paso de agua. Mayor va a ser la intensidad, ¿cierto? Entonces para esto tenemos lo que conocemos en electrónica como el triángulo de Ohm.
¿Listos? El triángulo de Ohm es el siguiente triángulo que estamos viendo, en donde representamos a través de él el voltaje, la intensidad y la resistencia. Para ustedes poder leer este triángulo, solo tienen que tapar la variable que quieren calcular y aparecerán las otras dos variables con la posición que ocupan en la ecuación que les corresponde. ¿Listos? En este caso, si nosotros queremos hallar la intensidad en un circuito eléctrico, simplemente ustedes tapan la letra I, que simboliza intensidad, y al tapar la letra I tenemos que I es igual a voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Ahora bien, si ustedes quieren hallar voltaje, entonces tapamos la letra V, que simboliza voltaje, y tenemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y por último, si ustedes quieren hallar resistencia, pues entonces tapamos la variable que nos identifica la resistencia y tenemos que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. ¿Listos? Esta es una manera muy práctica de leer las fórmulas para hallar voltaje, resistencia e intensidad en un circuito eléctrico. Sin embargo, en esta diapositiva vamos a dejar las tres fórmulas que vamos a aplicar. Entonces, en estas fórmulas podemos darnos cuenta las tres fórmulas, perdón la redundancia, para el cálculo matemático de voltaje. En el primer ejemplo, voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Listos? En el segundo ejemplo tenemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Y por último, tenemos en el tercer ejemplo que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. ¿Listos? Pueden usar el triángulo o pueden usar las fórmulas que tenemos expresadas en azul para voltaje, en rojo para intensidad y en verde para resistencia. ¿Listos? Acá vamos a ver un poco más explicado cómo hallar las fórmulas a través del triángulo de la mecatrónica, del triángulo de la ley de Ohm. Entonces en este caso, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad y voltaje es igual a resistencia por intensidad. No siendo más, los dejo por el día de hoy. Para la clase del día de hoy no vamos a dejar actividad, sin embargo, van a estudiar para quiz de la próxima clase. Muchas gracias y que tengan un feliz día.